Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a centrarnos o vamos a hablar sobre la fauna y la flora de Colombia, de nuestro país. La semana pasada, el tema anterior que tocamos fue la fauna y flora como tal. Y esta semana nos vamos a enfocar en el tema sobre la fauna y la flora de nuestro país exactamente. Listo, entonces cuando nosotros hablábamos de flora, entonces recordemos que siempre nos vamos a referir a todos los tipos de plantas nativos de nuestro país. Recordemos que las plantas son organismos productores que fabrican su propio alimento con ayuda de algunos elementos, algunos factores abióticos como la energía solar, el agua, algunos minerales que se encuentran en el suelo y el suelo, que es donde o el medio por el cual se desarrolla la planta. Recordemos que las plantas son seres autótrofos y adicional son los seres productores para el resto de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas eh, permiten la existencia de los demás seres vivos, principalmente en un primer eslabón de los animales herbívoros que se alimentan directamente de las plantas, y otros en un segundo caso, como por ejemplo nosotros, el ser humano, que también dependemos de la subsistencia de nosotros mismos, de las plantas, porque nosotros somos organismos heterótrofos, lo cual indica que no podemos fabricar nuestro propio alimento y necesitamos una serie de nutrientes, alimentos y obtención de energía que se encuentran dentro de los alimentos. ¿Sí? Entonces nosotros obtenemos energía debido a la energía química que está contenida en los alimentos, pero no podemos fabricar nuestro propio alimento como lo realizan las plantas. Entonces, las plantas, la flora como tal, son de vital importancia dentro del ecosistema como organismos autótrofos y productores, debido a que permiten la supervivencia de los demás organismos. ¿Listos? Entonces, la fauna y la flora como tal de Colombia son muy variadas debido a la topografía, debido a las características de nuestro territorio colombiano. Son los propicios para alojar una serie de diversidad de ecosistemas que contienen varias características. A su vez contribuyen a la presencia y a la gran variedad de especies de flora que hay en Colombia. Actualmente cuenta con unos 45.000 especies de plantas a lo largo del, del país. A lo largo de la costa Caribe pues carecen unos manglares y unos 51.000 millones de elevaciones intermedias como tal, que están cubiertas por bosques. En esos bosques pues se encuentran una serie de cantidad de árboles comercialmente que son aprovechados, como el caoba, el palo santo, el roble, el nogal, el cedro, el pino y algunas otras variedades de bálsamo como tal. Las plantas tropicales también producen hule, caucho, chicle, quina, entre otros, jengibre, la goma, ¿sí? Entonces el frijol produce gran cantidad de relevantes eh, plantas dentro del ecosistema. En la fauna, entre los animales salvajes, pues algunos encontramos uno de los más grandes mamíferos de América, ¿sí? Como el jaguar, el puma, el tapir, el oso hormiguero, el perezoso, el armadillo, ¿sí? Varias de estas especies, como los monos y los ciervos, los lagartos como tal, de un tiempo atrás, pues han abundado a lo largo de los principales ríos que se han cazado como tal de manera intensiva, por lo que ahora son muy escasos. En las regiones tropicales pues habitan una serie de elementos o variedades de serpientes como tal,
característicos también de esta serie de ecosistemas. Entre las aves pues también hallamos algunas como el cóndor, el buitre, el tucán, la grulla, la cigüeña, el colibrí, entre otros. Entonces esos son como algunos ejemplos. Pero cabe destacar que Colombia posee aproximadamente entre 40.000 y 45.000 especies de planta, lo que estábamos mencionando, lo cual equivale al 10 o al 20% del total de las especies de plantas a nivel mundial. Es considerado muy alto para un país de tamaño intermedio. Alberga más o menos unos 50.000 especies de flores de primera variedad, como las orquídeas, algunas plantas carnívoras, entre otros. En la fauna, pues Colombia es un país privilegiado, tiene un número más grande de especies por la unidad y el área en el planeta, contando con unos 1.800 especies de aves que van desde el cóndor de los Andes hasta el diminuto colibrí como tal. La fauna colombiana pues es muy variada, especialmente en las selvas amazónicas, donde encontramos gran variedad de especies como las aves, los insectos, roedores, reptiles, variedades de micos y otras especies únicas en el mundo, tales como los delfines rosados. Entonces todos esos animalitos, toda esa fauna con la que nuestro país cuenta, pues tiene una serie de características principales, ¿sí? Entre los animales silvestres también encontramos la danta, el tapir, el puma, el leoncillo, el tigre, el venado, los osos, los micos, algunos cerdos salvajes, las nutrias, caimanes, entre otros. Hay mucha variedad de fauna en nuestros ecosistemas que se encuentran en nuestro país. Hay peces de mar como los pargos, los mariscos. En los ríos encontramos bagres, bocachicos, mojarras, sardinas, entre otros. Se establece como una fauna silvestre también al conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas que no han sido objetos de la domesticación al mejoramiento genético. Entonces la cría regular como tal pues ha regresado a su estado salvaje. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos aspectos de carácter evolutivo, de origen geográfico, de la relación con el ser humano, entre otros, que va a permitir pues la profundización y mejorar pues una manera este concepto como tal. Colombia se ha establecido formalmente en algunas definiciones dentro de la fauna silvestre como una de las más reconocidas, de acuerdo a algunos códigos de los recursos naturales del decreto 2811 de 1974 y actualmente pues la ley se encuentra vigente en el texto de la ley 611 del año 2000 que protege todas las especies de fauna y flora como tal. Dentro de la flora, pues Colombia posee un 45% de los páramos sudamericanos, siendo uno de los países con mayores áreas de los humedales, con mayor alta fluidez de los ríos y a lo largo y ancho del país. Y a nivel mundial, pues Colombia presenta un bioma de páramo. Un bioma quiere decir la unión de varios ecosistemas. Entonces discúlpeme, presenta entonces un bioma de páramo, selvas amazónicas, vegetación herbácea, arbustiva en los cerros, en los desiertos, bosques aluviales, bosques húmedos y tropicales, bosques de manglares, bosques de vegetación de pantano, ¿sí? Sabanas del Caribe, bosques andinos, bosques secos o subhúmedos tropicales. Con esta variedad, pues Colombia es uno de los países que se posiciona como uno de los 20 países megadiversos
de todo el mundo debido a su gran variedad de fauna y flora que tenemos en el país. Entonces recordemos que Colombia como tal se encuentra distribuida en varios ecosistemas que posee las más diversas características del planeta. El clima colombiano y su geografía como tal ha permitido pues la reproducción de especies propias, y así como la intersección de especies de otras partes del mundo, pues también ha desarrollado sus especies nativas en cuanto a flora y fauna de forma adecuada. En cuanto a la flora, pues Colombia presenta una serie de mayor cantidad de especies como las orquídeas, las palmas, que son características de nuestro país. Entonces las flores representativas de Colombia como tal es la flor de mayo, que son las orquídeas de Colombia, que son consideradas con las más hermosas del mundo. Colombia concreta la más variedad de especies, logrando registrarse en el año 2015 con 4.270 especies diversas. La flor de mayo pues es la más representativa del país, ha sido elegida como símbolo patrio y crece en las copas de los árboles de las zonas boscosas. La palma de cera del Quindío pues también puede alcanzar unos 70 metros de altura. Se caracteriza en la zona de los Andes colombianos y es considerada el árbol nacional. Los usos que se le dan pues son variados. Recordemos que su madera es condicionada por su alta calidad. Sus hojas son utilizadas en rituales católicos como el Domingo de Ramos. Sus frutos sirven de alimentos. La fauna nativa pues también es usada para alimentar el ganado. Es una palma que produce cera, por lo que era o es utilizada para la elaboración de velas. La Victoria regia, que es un lirio que se encuentra en las aguas poco profundas. Su tamaño es principal característica como tal. Sus flores se abren solo de noche y esparcen un ambiente en un aroma parecido al borquique, y sus raíces pues se extraen en un líquido el cual pues también es utilizado para teñir el cabello de negro como tal. El quino, que es una planta cuya también la corteza se extrae de la quinina como tal, que son árboles aproximadamente 15 metros de alturas, pues se encuentran en las zonas cálidas del país como tal. Y en cuanto a la fauna representativa de Colombia, entonces tenemos el cangrejo terrestre, ¿sí? Que está bien situada. Si bien existe una gran cantidad de cangrejos terrestres en la isla de Malpelo, que se encuentran en una especie originaria que pertenecen a la familia, y su nombre es característico debido a su coloración naranja, con vetas del mismo color, un poco más oscuras. La rana dorada pues también es considerada una de las más venenosas de todo el mundo por exudar o a través de su piel un tóxico, una toxina letal para el resto de los seres vivos. Su hábitat natural en la selva tropical en el departamento del Chocó. La toxina como tal es usada también para algunas farmacéuticas para elaborar relajantes musculares y algunos analgésicos. El chicuiro también es uno de los animales característicos. Es un mamífero parecido a un roedor de gran tamaño. Puede alcanzar la madurez hasta de 1,30 m de largo, y su cuerpo es ancho, patas cortas. Su hábitat se encuentran en las zonas de los llanos orientales. Ese es su hábitat más propicio como tal. Entonces recordemos que la importancia de la fauna y la flora de nuestro país. ¿Listo? Entonces también tenemos algunas características. La importancia de la fauna como tal es la protección y la conservación del medio ambiente, que es esencial pues para el futuro de nuestro planeta, que se debe principalmente a que todos los seres vivos
incluidos los seres humanos, pues dependemos de los bienes y servicios ecosistemáticos de la naturaleza que nos están proporcionando a diario. También pues comprender y seguir actuando de la misma forma para prevenir las acciones contaminantes y poco sostenibles que con el tiempo el hombre pues ha venido afectando la conservación de estos ecosistemas, la conservación de la biodiversidad vegetal y animal debido a las afectaciones del medio ambiente. ¿Sí? Cuando nosotros afectamos algún tipo de ecosistema, estamos afectando la flora y la fauna como tal. ¿Sí? Entonces, dentro de estos aspectos es importante tener en cuenta qué es la biodiversidad, ¿sí? Que es una serie de sistemas biológicos que nos proporcionan un amplio abanico como tal de recursos naturales esenciales para la supervivencia de cualquier organismo. Estos sistemas biológicos también son llamados ecosistemas, que son los responsables de la existencia de la gran diversidad de especies, tanto animales como vegetales, ya sean de cualquier tipo dentro del ecosistema, y las relaciones pues se establecen en el medio ambiente que lo componen con las especies esenciales para el desarrollo de la evolución de todo nuestro mundo. La diversidad como tal pues es variable debido a la cantidad de organismos que habitan nuestro planeta como tal. Entonces, ¿cuál es la importancia de la conservación de la flora y la fauna? Entonces recordemos que el ecosistema del planeta Tierra como tal, entonces la presencia de árboles y plantas es prescindible, como ya sabemos, para la supervivencia de los demás seres vivos. Entonces, debido a las plantas, a la supervivencia de las plantas, pues contamos con las características y de ellas depende la existencia de la mayoría del resto de los seres vivos como tal. Entonces, la idea es mantener unos equilibrios estables, ¿sí? Y prevenir ciertas consecuencias de la pérdida de la flora y la fauna de especies vegetales y animales, que puede contribuir a muchos problemas, no solo para nosotros, sino para todo el planeta y a niveles distintos dentro de la organización. Por ejemplo, implicaría una desestabilidad dentro de la cadena trófica, que va a generar desequilibrios en las poblaciones directamente relacionadas con el organismo que está siendo afectado o está siendo extinguido en el momento. Es decir, que si por ejemplo disminuye drásticamente las poblaciones de conejos, como pasó hace algunos años con alguna enfermedad llamada mixomatosis, las poblaciones de lobos pues también disminuirían y se habría una pérdida principal de la fuente de alimento y tendrían que buscar otro ser vivo para que se alimentara de este. Entonces eso podría causar desequilibrios en las hábitats, ¿sí? Dentro de la especie de fauna y flora como tal. ¿Listos? Entonces vamos a revisar otros enlaces que nos van a servir para comprender adecuadamente el tema. Bueno, muchísimas gracias.